En el concello de Llanes dicen que ye dificilísimo que una paisana pueda vestirse sola de llanisca. Sobre todo porque poner el pañuelo ye muy, muy complicado. Pero yo, güey, estoy aquí para demostraros que un auténtico súper asturiano ye capaz de ponerse el pañuelo de llanisca solo. Acompañadme. Lo primero que hay que hacer es un moño bien alto y bien tirante. ¿Para qué? Para quitar las arrugas. Pero claro, como yo ni siquiera tengo pates de gallo, pues no me hace falta. Ahora llega el momento de escoger el pañuelo. Un pañuelo curioso, y eso sí, que vaya a juego con el traje, ¿eh? No me seáis pacones. Ponemos así el pañuelo y hacemos unos lorcines. Mirad qué fácil. A continuación, con ayuda de unos alfilerucos... Y el momento de los conseguinos. Para todos aquellos que, como yo, tengáis el pelo ralino y no vos dé pa' un moño, un rollo de papel higiénico. Ponéislo así, lluevo el pañuelo de llanisca ahí. No se nota nada. Ya podéis ir a bailar el pericote. Bueno, amigues, estamos teniendo unos pequeños problemas, pero no vos desaniméis, ¿eh? Ahora, agarráis el pañuelo y entonces tenéis que meterlo asina por debajo del moño. Inés, por Dios, dame unos alfileres. Muy fácil. Esto, bueno, esto failo cualquiera, ¿eh? Y entonces, asina por aquí, por aquí... ¡Ay, cojones! ¡No me pagáis lo suficiente! Bueno, collacios, pues eso. Prueba superada. ¿Qué? Bueno, sí, es verdad, puede que no te perfecto, pero eso, que quedó demostrado que un superasturiano es capaz de ponerse el pañuelo de llanisca él solo. ¿En quién tama? ¡Superasturianos! Vas mancati. A superasturianos hay que venir con la muda limpia. Arajea, Brensos, Pérdiga, Ñárraguez, cajo rosto. Esto del Google Translator y todo un descubrimiento. Aquí a topes lo todo, ¿eh? Chino, inglés, francés, coreano, de todo. A topes hasta la lengua esta rara que falaban los telleros de Llanes, sí, los paisanos que hacían telles. Resulta que utilizaban esta lengua, pues para establecer los precios del producto o para rajar de los demás en sin que se enteraran. Más o menos como fa en el banco, ¿eh? Que te ponen un papel ahí, un contratón, y tú lo firmes porque no te enteres de nada. Qué pena que esta lengua ya no se use. Perdióse para allá, palentamos del siglo XX. Llamábase xíriga. ¿Esto es verdad o mentira? Prensos, Pérdiga, Ñar, Arajea. Fará igual 20 años, gracias a los mis contautos sindicaliegos, conseguí la concesión de la limpieza del Ayuntamiento de Llanes. Yo aquí en Llanes nunca había estado, así que vine para enterarme de las necesidades del concello. Y un día dando un paseo por allí, vi unos pintaes en unos cubos y dije yo, esto lleva vandalismo, caleya borroca, estos son rafitis mal pintados. Oye, casi larmo, ¿eh? Vinieron a decirme que aquello hieren los cubos de la memoria de Iberdrola. Y dijeron yo, ¿cómo llegue de la memoria? ¿Cómo que llegue de la memoria? ¿Qué hizo de la memoria? Y dijeron, me llámense de la memoria, Toño, porque son la memoria del autor, la memoria del arte y la memoria del concello de Llanes. Agárrate. ¿Eso que es verdad o mentira? ¡Pasa, panoya! Yo soy de Cantabria y me gustan los casadilles y también los sobaos, por supuesto. Raquel, una superasturiana que nunca quiso desvelarme quién era el su refresquín. Y una cosa para el jefe de las dos. A Viri no le gusta que llames virificación. Y dígotelo desde el corazón, porque a veces los paisanos creemos que estamos siendo muy salados y estamos armándola bien.
Raquel adivinó que dentro del cofre estaba Su Alteza Real, doña Leticia Ortiz. Y eso bien vale los 80 euros que Garrona Pegarata, que restamos de los 6.900 en juego y mañana, miércoles, sumaremos 300 más y jugaremos por una pegarata, atención, 7.120 euros. ¡Qué barbaridad! Mirad, Pañi, que nos están haciendo una foto del Oriente. Estos del Oriente sí que son auténticos ¡Superasturianos! Pero hay para allá o para acá. O gente para allá y gente para allá. Este programa es una mierda. Gracias.